Hola cibernauta, estás en el curso de Aprende paso a paso Photoshop CC, creado por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. En este videotutorial vamos a hablar de la herramienta Pincel. Para ello, en lugar de abrir un documento, crearemos un documento nuevo. Muy bien, tenemos unas medidas que hablaremos de ellas, pero me interesa que tenga el contenido del fondo de tu documento, como es nuevo, ha de poner algo, me interesa que sea blanco. Las opciones son de color blanco, color de fondo, es decir, ahora me pondría el negro, como puedes ver en la barra de herramientas. Tengo el color negro como color de fondo, o transparente, que nos pondría cuadraditos. ¿Te acuerdas que hemos hablado siempre de que cuando Photoshop te muestre cuadraditos blancos y grises significa que eso es transparente? Bien, le diremos blanco. Bien, vamos a hablar de la herramienta de el pincel, pero en realidad lo que me interesa es hablarte de lo que significa esta opción de aquí, el tamaño del pincel y la dureza. ¿Y por qué me interesa hablarte de estas opciones? Puesto que es común a todas las herramientas de ajuste, fíjate, el tampón, el histórico, el borrar, que acabamos de ver, al cuentagotas no, por ajustes y ajustes. ¿Lo ves? Todos tienen la opción del pincel. O sea que vamos a hablar con la herramienta de pincel de qué significan estos ajustes cuando tú vas a aplicar una de las herramientas de ajuste, cómo te interesa configurar el tamaño y la dureza del pincel. Bien, como puedes imaginar, cuando tú pintas voy a poner un tamaño. También puedes el tamaño controlarlo con el botón derecho por aquí. Correcto, manteniendo apretada la tecla Alt te aparece. Perdón, Alt y el botón derecho del ratón. Lo harías más grande o más pequeño. Bien, botón derecho, yo te recomiendo esto para que lo veas aquí tranquilamente. Ahora que tengo un pincel, vamos a ver la configuración que tiene. Mira, tiene un tamaño X 170 y una dureza 0. Mira aquí los diferentes pinceles que tiene. Los que veas con un difuminado muy grande significa que tiene una dureza 0. Es decir, entre la parte que pinta y la que no pinta hay un difuminado. Es más bien como un aerógrafo. Y en cambio, los que son muy duros, la dureza es 100%, muy duro. La parte que pinta y la que no pinta, la transición que hay aquí es muy pequeña. Vamos a ver la diferencia. Voy a coger uno que la dureza sea 0. Y pintará con el color que yo tenga de color de frontal. Si quieres seleccionar un color, clicas en el color frontal, aquí te aparece una paleta en la cual tienes, si tienes la H activa, te aparece todo este tono de aquí. La saturación te aparece más o menos el color saturado. Y los brillos te aparecerían, estamos hablando de esta ventana de aquí, más brillante o menos brillante. Fíjate que va cambiando esta ventana de aquí. Perfecto, vamos a coger un color azul y en medio de pantalla voy a clicar para coger un azul de aquí. Aceptamos. Voy a pintar y recuerda que teníamos tamaño, lo que sea, pero me interesa que veas la dureza. Clico, dureza 0. Entre la parte pintada y la no pintada hay una transición muy fuerte. Vamos a ver si yo ahora pongo una dureza 100% manteniendo el mismo tamaño. Correcto. Entonces, fíjate que ahora la parte pintada y la no pintada es muy dura. Esta es la diferencia que hay entre los pinceles con una dureza 0, el de arriba, que es muy suave. Te interesará muchas veces utilizar dureza 0 para cuando tú estés pintando con estas herramientas que iremos viendo dentro de un rato, no se note el trazo que tú acabas de hacer. En cambio, utilizarás una dureza muy alta para cuando quieras que el pincel que estés utilizando con la herramienta que toque tenga mucha precisión y controlar bien tú dónde quieres que afecte. Cuando tú estés trabajando con el pincel también verás que te aparecen dos opciones, la opacidad y el flujo. La opacidad lo que hace es que el pincel que tú estás, la pintura que tú estás poniendo, si le bajo la opacidad, no tenga una fuerza del 100% en cuanto a cambio de color. Por ejemplo, si yo ahora cojo otro color, por ejemplo, voy por aquí y cojo uno verde, si yo ahora pinto con una opacidad del 50% fuera, no nos damos cuenta, pero no está cogiendo el mismo verde, ¿lo ves? Lo está tiñendo un poco de blanco. Sobre todo te darás cuenta cuando pases por encima de otro color que no lo está pintando completamente, sino que se está
mezclando con lo que tiene abajo. O sea que la opacidad, si ahora pinto con una opacidad del 100%, verás que el azul desaparece completamente. La opacidad sería la cantidad de pintura que está utilizando. Y el flujo, lo que está haciendo, lo pondremos al 100. Puedes moverlo por aquí con el potenciómetro, o puedes también en el propio texto hacer hacia la izquierda o hacia la derecha. En el propio texto, ¿eh? Perfecto. Después, el flujo es cuando tú estás pintando, en realidad él pinta con un círculo, en este caso. Pues el flujo es cada cuánto te pongo un circulito. Si lo tienes flujo 100%, los trazos que tú haces te quedarán muy lineales. En cambio, si utilizo un flujo muy bajo, habrá más distancia entre estos trazos, entre estos puntos. ¿Ves que vamos a ponerlo más bajo? Para que lo veas. Espera que voy a borrar todo esto un poco. Pincel, botón derecho, duro. Espera, color de fondo. Me interesaba el blanco. Cambio. Ahora este de aquí para que te ponga blanco como color y negro como colores. Bien, ahora hago así, como estoy con la goma y estoy en la capa fondo, lo que hace es pintar de color de fondo. Lo hemos visto hace un momento. Bien, ahora me pongo un color aquí que me interese. Perfecto. Y estábamos hablando del flujo. Aquí. Lo voy a bajar un poco más para que lo veas claro. Y opacidad 100%. Perfecto. Y fíjate entonces que está poniendo circulitos a una cierta distancia. Vamos a ponerlo más bajo y verás que aumenta esta distancia. ¿Lo ves? Lo pongo más cerca y casi ni te das cuenta. Y si lo pones al 100%, el pincel queda perfectamente fluido. Estas son opciones que te irás encontrando a lo largo de las diferentes herramientas. Fíjate que voy cogiendo diferentes herramientas y tenemos opacidad, flujo, sigo con las diferentes herramientas, opacidad, esta tiene exposición, ¿vale? Pincel, opacidad, flujo. Entonces ya has visto en este video tutorial dos cosas. Hemos visto la diferencia que hay entre duro o no duro, tienes que ir jugando. Te recordaré que el no duro tiene los contornos muy suaves, muy cómodo cuando tú quieres que el ajuste que hagas no se note mucho, y muy duro, la dureza al 100%, cuando quieres que quede muy ajustado a lo que tú estás pintando. Bien, todo esto lo iremos practicando, obviamente, cuando te explique las diferentes herramientas que tengo aquí. El pincel realmente verás que lo utilizas, a no ser que pintes con Photoshop, lo utilizaremos sobre todo para lo que se llaman las máscaras de capa, para pintar dentro de unas máscaras. No te preocupes, que lo hablaremos en el siguiente apartado. Venga, te dejo que vayas analizando la diferencia entre un pincel duro, no duro, y lo repasaremos a lo largo de todos los siguientes videotutoriales. Hasta ahora.